Servicio Cívico de Información, un proyecto de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Habíamos quedado dentro de las exigencias de los demandadores de oficio en contra de la Sociedad de Mejoras Públicas, en que ellos solicitaban, entre tantas cosas que solicitan a los juzgados, declarar nulas las escrituras de donación y las escrituras de venta del lote del Green Gold, y me imagino que entonces declarar nulas las cesiones de los terrenos que le ha hecho la Sociedad de Mejoras Públicas al municipio de Bucaramanga para todas las vías aledañas de las que ya les comentamos. Se han ido cediendo del terreno de la Cañada que le cedió Fomento Urbano en 1939. Una de las persistentes demandas que les necesita que se les cumpla a los señores demandadores es que necesitan que se repueble la siembra de árboles que taló la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga en el lote de terreno destinado para un parque o un bosque que le fue cedido. Como consta en la donación, en la escritura de donación, le fue entregada una cañada no urbanizable que inicialmente se empezó a sembrar de árboles y después de palmas, pero el primer vivero para hacer siembra de árboles en una cañada que no era más que eso, se comenzó por allá en 1940. Después que en 1950 se hizo la canalización de las quebraditas de los arroyos, entre ellos el Charco Largo y el Charco, para que pasando por debajo del puente que había en la carrera 27, antigua carrera 22, donde por eso los demandadores, como no saben la historia urbanística de la ciudad, dice que nosotros éramos dueños de un lote que llegaba hasta la carrera 22 actual. No, era que la carrera 22 hasta hace muchos años era la que hoy nosotros conocemos como carrera 27. Entonces, ellos exigen que se les siembren los árboles que había en la cañada cuando no había. Realmente los árboles que se vinieron a tumbar y que en su época, por allá en los años 60, los vecinos protestaron porque se talaron muchos árboles, pero no lo hizo la Sociedad de Mejoras Públicas. Eso fue para construir la prolongación desde la carrera 28, que en esa época fue la carrera 27, la carrera 28 fue años atrás, por allá en los años 40, eso era la carrera 23. Y desde la carrera 28 actual hasta la carrera 32, en todo ese terreno hubo que tumbar muchos árboles porque ahí había árboles nativos y eso se tumbó. Pero el bosque, los árboles, las palmas que estaban sembradas y que están sembradas, la arborización que tiene el actual parque de la Sociedad de Mejoras Públicas, se hizo. Y por eso están alineados muchos. Las palmas que existían, hicieron hasta hace unos años, esas palmas, si recuerda todo el mundo que nos visitaba, estaban alineadas. Eso no era bosque así natural. Eso se hizo. Todo lo que está en el parque se hizo con un diseño. Las palmas, entre otras cosas, empezaron a morir y la CDMB nos autorizó para irlas reemplazando por otras especies porque tuvieron una enfermedad que las iba matando y se iban pudriendo. Entonces nos tocó terminar de quitarlas y hemos ido reemplazando y está dentro del proyecto de la cancha sintética hacer las 2 líneas de árboles
para reemplazar las palmas, cosa que no nos ha dejado hacer ni el municipio con sus persistentes prohibiciones ilegales, entre otras cosas, pero eso ha sido así. Entonces, no existió la arboleda ni esas cosas que dice la gente que tenemos que devolverle a la ciudad, cuando en realidad no había nada de eso. De una u otra manera, las exigencias, como ya lo dije, están relacionadas con ese grupito de personas que están sirviendo de títeres a esa corruptela local que soñó en un momento con que le quedaba fácil adueñarse del parque con argumentos falsos. Hoy en día tenemos suficiente material que les demuestra que todo lo que están diciendo eso es falso. El hecho de que sean las mismas personas prácticamente que participaron o que participan en la sociedad, en la Junta de Acción Comunal o Junta Administradora Local, le quita piso jurídico a las repetitivas acciones populares. Y para eso vamos a leer una cuestión que escribe el concepto que dio la Oficina Jurídica del Consejo Municipal de Bucaramanga en el año pasado, en el 2022, sobre esta situación. Abro comillas: ya que el predio en mención le pertenece a la entidad Mejoras Públicas de Bucaramanga, entidad privada que se demostró en la sentencia del 21 de mayo de 2019 con radicado 214-006900, en donde el togado hace el estudio congruente del caudal probatorio y deja claro que existen dos entidades y que fue objeto de discusión de similares hechos, los cuales el accionante tiene conocimiento de ello por ser coadyuvante de dicha acción popular en el momento procesal. Esto lo dijo la oficina jurídica y realmente repetitivamente se vienen presentando, como les digo, acciones populares por personas del mismo grupo con argumentos iguales y con presentando la misma documentación para eso. En cuanto a las manipulaciones, es interesante que se tenga en cuenta que ellos presentan una parte del acuerdo número 33 de 1927, les leo entre comillas, el artículo 28 para el 27, que dice que el propietario de una urbanización está en la obligación de dejar las calles, plazas y parques demarcados con cercas o por medio de zanjas angostas o con cualquier señal que no se pueda destruir fácilmente para que el efecto que no se modifiquen las demarcaciones planteadas. Pero esas urbanizaciones no tendrán valor alguno mientras que el propietario no haga cesión gratuita por escritura pública a favor del municipio de las calles, plazas, parques, jardines públicos y otros lotes de terreno que se haya comprometido a ceder. Cierro comillas. Esta parte de ese artículo del 28 para 27 de 1927, los demandadores de oficio lo presentan como si este escrito, esto que dice ahí, fuera obligatorio para la cañada donada para que tuviera destino como espacio público. ¿Ya? Pero como se dice, esto como está claro, el Consejo Municipal en 1927 le ponía condiciones a cumplir a quienes quisieran urbanizar terrenos. Y venimos hablando de que la cañada se donó para una zona verde, un bosque o un parque, porque no era urbanizable. Ese acuerdo de 1927 no se refiere nunca al terreno donado a la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, y porque además fue emitido 12 años antes de que nos donaran el terreno. Entonces, pero eso se presenta como documento probatorio en las demandas de que eso era para espacio público y que por eso tenía que estar donado como terreno para espacio público. En esos mismos documentos dicen, abro comillas,
apruébense los planos de urbanizaciones presentadas por los señores Antonio Serrano O. y sucesores de David Puyana S.A., con la expresa salvedad de que la aprobación tiene en ambos casos carácter provisional mientras no se haga cesión gratuita por escritura pública al municipio de las zonas destinadas a calles, plazas y parques públicos. Aquí queda claro, cierro comillas, ¿no? Aclaro que lo que se exigía era cumplir con una obligación de ceder terrenos solicitados por el municipio para zonas urbanizables. La temeridad y la mala fe radica en presentar estos documentos como prueba de que los terrenos de la cañada fueron donados al municipio y o que la cañada donada era solo para espacio público. Eso es invención, mala fe, llámenla de otra manera como quieran, de los demandantes. Y es relevante que el acuerdo que exige que la cesión debe hacerse por escritura pública, hay que tenerlo muy en cuenta, que el municipio ni el Consejo de Bucaramanga pueden presentar una escritura pública donde se le done la cañada, ya que la donación se hizo directamente a la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga y la discusión sobre las cesiones obligatorias que fueron las que llevaron en 1939 a que el personero municipal ante el consejo les aconsejara a los concejales de no recibir la donación, la cañada en donación, porque al parecer los urbanizadores en ese momento les ofrecían darle la cañada, pero no cumplían con la obligación de las otras cesiones para las calles, plazas y todas esas cosas, andenes que exigía el acuerdo municipal. Por esa causa, si bien es cierto, Fomento Urbano le ofreció en 1937 o 38, le ofreció al Consejo Municipal inicialmente la cesión de la cañada, la donación, pero el mismo Consejo le solicitó al personero municipal que él hiciera los trámites para recibir esa donación. Pero cuando el personero se dio cuenta que lo que le querían hacer era un cambio de esa donación, de esa cañada que no era urbanizable, a cambio de los terrenos que estaban obligados los urbanizadores a hacer, pues el Consejo en una sesión, existe el acta que los señores demandadores nunca la nombran porque existe el acta donde el Consejo Municipal le dice a los donantes que no les puede recibir ese terreno en donación. Ya sabemos cuál era la causa del asunto. Entonces, estas cosas de presentar documentos, escrituras públicas de 1928, a artículos de los acuerdos de 1927 y sacarles apartes, entre comillas, para decir que es que esos terrenos eran obligatoriamente para espacio público, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Recuerdo la escritura de constitución de Fomento Urbano fue de 1928, ya un negocio entre dos entre empresas también particulares, y el acuerdo municipal que reglamentaba qué era lo que debían donar los urbanizadores. No sé si deba recordarles que parece ser que el primer plan de ordenamiento territorial, como lo llamamos ahora, se hizo en 1925, pero se vino a reglamentar precisamente con ese acuerdo municipal donde se les exigía ya ciertas condiciones a los urbanizadores que hacían lo que se les venía en gana, tanto que la ciudad hoy en día sufre porque siempre los urbanizadores burlaron las reglamentaciones que existían y desafortunadamente hoy vivimos toda la tragedia de no tener suficiente espacio público. Pero nada de eso tiene que ver precisamente con nuestra cañada que fue donada y que no tiene nada que ver con zonas de urbanización. Entonces, ya habíamos dicho que
que el negocio entre Fomento Urbano, pues no entre Fomento Urbano, sino entre las sucesores de David Puyana y la empresa inmobiliaria y de seguros inmobiliarios de Medellín, crearon Fomento Urbano, y ahí dentro de eso estaba la Cañada, dentro de esos terrenos. Y es interesante leer en la escritura esa que dice que es de la sociedad de los sucesores de David Puyana. Ellos tenían la intención de, dice así exactamente, se planearán calles de 20 metros de anchura para construir 2 avenidas que se planearán de 25 metros de anchura para formar una plaza y un bosque o parque públicos. ¿Ya? Este pedacito entrecomillado que les acabo de leer lo presentan los demandadores como que los que tienen que cumplir con eso, o los que tenían que cumplir con eso, tienen que ver el bosque o parque público era de la Sociedad de Mejoras Públicas. Esa escritura es de 1928. Recuerdo que la escritura de donación es de 1939, así que no tiene nada que ver con una escritura y con una junta de la Sociedad de Sucesores de David Puyana. Entonces, si bien es cierto que el espacio de la Cañada quedó como plano, más o menos delimitado desde esa escritura pública de 1928, y palabras más, palabras menos, es el mismo que en 1939 Fomento Urbano dona a la Sociedad de Mejoras Públicas. Pero cualquiera que lea la escritura se da cuenta que nada de lo que aseguran los demandadores está escrito como ellos lo llevan ahí, porque ellos lo que sacan son, aparte de reuniones, de actas de la sociedad de los sucesores, aparte de la escritura de conformación de Fomento Urbano, y así todo es. Todo se manipula, todos se sacan pedacitos de un lado para otro y eso. Entonces, esto es así. El problema es que para la gente que viene presentando esas demandas, todo mundo, incluidos los jueces, están obligados a aceptar la forma de ver que ellos tienen y los argumentos, porque hablemoslo claro, pues ellos argumentan, pero decir que esos son realmente pruebas contundentes de lo que están diciendo, eso no es cierto. Los sucesores de David Puyana apartaron el lote para bosque o parque público, ¿sí? Es posible, pero también es posible que lo que estaban hablando ahí es que tenían que dar cumplimiento al Acuerdo 33 de 1927 con la cesión de los terrenos que exigía el Consejo Municipal. Entonces, esa es una cuestión que simplemente hay que leer los documentos para darse cuenta que eso está así. El hecho de que las exigencias de estas gentes hablen de que nosotros hemos talado el bosque, que hemos acabado con los árboles y que le hemos hecho una gran afectación ecológica al sector, pues qué pena con toda la gente que no entiende que resulta que el Parque de las Mejoras Públicas son actualmente 16.000 metros cuadrados, tal vez es la zona verde más grande de la zona central de Bucaramanga, y a decir que esto causa una afectación ecológica es una exageración gigantesca, además que es una temeridad, yo no sé de qué tamaño, porque es que definitivamente utilizar escrituras públicas, actas de demandas, para engañar a quien no lea los documentos en su totalidad. Les recuerdo que la escritura de constitución de la compañía Fomento Urbano de Santander son más de 70 páginas escritas a mano con escritura de la época, y leer esto en un juzgado o por un abogado o por cualquier persona le toma bastante tiempo. Y
tal vez a eso juegan, a que nadie les lee los documentos que presentan, porque tengan en cuenta que los documentos originales de la época están escritos a mano. Pero cuando uno se pone a leer y le toma el tiempo y se pone a leer, pues se da cuenta que esto es una manipulación. Eso es una actitud criminal de las personas que están haciendo esto. Entonces, sobre la cañada ya es claro, y desde esa época estaba claro que no era urbanizable, y decir decir que los sucesores de David Puyana la habían excluido como terreno para no urbanizar, eso es faltar a la verdad. Simplemente desde esa época se sabía que esa cañada no era urbanizable, y ya, eso fue lo que se hizo y lo que se habló. El daño al patrimonio público que haga la Sociedad de Mejoras Públicas con las actuaciones durante todos estos 80 años está solamente en esas mentes calenturientas que no han podido demostrar nada realmente ante la justicia y siguen diciendo las cosas que no son, y apuntándole a que la gente ni tiene información suficiente ni tienen cómo decir que eso es así. Lo mismo, les repito, decir que el parque tenía destinación como parque público o lote de terreno de uso público, eso es una mentira gigantesca. Ahí están los documentos para quien los quiera leer. Quienes quieran, la Sociedad de Mejoras Públicas tiene todos esos documentos para mostrarlos, y así de simple. Recuerde que la donación que se le ofreció al Consejo de Bucaramanga fue desaconsejada por el mismo personero municipal, porque recuerde que las cesiones de terrenos exigidas por escritura pública al municipio, como estaba condicionado en el acuerdo de 1927, tenía clara una frase que dice: una vez esta compañía haya dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en el acuerdo número 33 de 1927. Y como eso no se cumplió, pues no se aceptó la donación. Eso está más que claro en los documentos, a quien lo quiera leer en su totalidad. Ningún documento prueba que el terreno tenía como destino espacio de uso público. Eso no está en ningún documento de los escritos, ni en las escrituras de donación, ni en las actas de las sucesoras de David Puyana, y menos en la conformación de Fomento Urbano de Santander. Todas las cosas que se digan al respecto sin tener en cuenta los documentos que existen son temerarias tergiversaciones o simplemente mala fe de esta gente que viene demandando y que exige que se les ponga cuidado, y que ellos son los que tienen que estar con la razón en la mano. Es necesario que los demandantes realmente aporten una documentación que demuestre que lo escrito en el artículo primero del acuerdo municipal de febrero de 1937 cobró en algún momento vida. Que presenten un listado de las personas elegidas para la junta preparatoria, pero esto para ellos es tarea imposible, ya que nunca hubo una junta preparatoria ni se elaboró un listado de los miembros de la sociedad de mejoras que quería conformar el consejo municipal. Y ellos hablan de que fue el consejo, pero resulta que como ellos no saben la historia de la ciudad, uno con igual razón diría que como hubo un acuerdo municipal, entonces eso fue así. Pero se le olvidan que en el acuerdo municipal de 1924, que tampoco hasta la fecha ha sido derogada como el de 1937,
como no está derogado, entonces debería ser entonces ese de 1924 el que creó la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, según ellos. O que los 4 intentos de los diferentes que hicieron los diferentes alcaldes en su época, 1919, 1931, 1935 y 1937, serían los que pusieron a funcionar la actual Sociedad de Mejoras Públicas. Pero documentalmente, históricamente, por actividades y por todo lo que vale realmente como documento histórico, la única Sociedad de Mejoras Públicas que viene actuando desde su conformación en el Club del Comercio el 11 de junio de 1937 es la Sociedad de Mejoras Públicas, que funciona y que recibió la donación en el parque de la Sociedad de Mejoras Públicas actual. Eso no le gusta a muchos, pero qué pena con eso. Dicen que es que, imagínense que en el acuerdo de 1937, dice en el artículo 8 que se destinan 1.000 pesos para la instalación y trabajos pertinentes que haya que emprender la Sociedad de Mejoras Públicas, y autorízase al Consejo de Gobierno del municipio para hacer la apropiación correspondiente al abocar el estudio de los presupuestos mensuales. Y en el artículo 9 dice: créase el puesto de secretario de la Sociedad de Mejoras Públicas con carácter permanente. El secretario devengará la asignación mensual de 60 pesos y será nombrado por el alcalde, pero la directiva de la sociedad queda facultada para indicarle el candidato. Resulta que eso es febrero de 1937. Ya, esos 2 artículos que son parte del acuerdo número 1, creo que es del 4 de febrero. En agosto de 1937, se despide el acuerdo número 13, que en su artículo primero dice: artículo primero, destínese la suma de 1.000 pesos para las obras de ornato urbano que acometa la Sociedad de Mejoras Públicas, especialmente para el arreglo de la plaza fronteriza del Edificio Nacional, en concordancia con el acuerdo primero de 1937. Estos textos hay que saberlos interpretar. Primero, si ustedes ven, el acuerdo de febrero decía que la plata era para el funcionamiento de la Sociedad de Mejoras Públicas y que iba al presupuesto del municipio. Pero en agosto de 1937, recuérdese que la sociedad empezó a funcionar en junio de 1937, la nuestra, la del Club del Comercio, dice: destínese la suma para obras de ornato, y dice específicamente que esos 1.000 pesos se deben gastar para el arreglo de la plaza fronteriza del Edificio Nacional. Les recuerdo que ese era el edificio del Correos y Telégrafos, y la zona a arreglar era la plaza que después se llamó Parque Benjamín Herrera. Y en concordancia con el acuerdo primero, pues lo escribieron así porque ese dinero tal vez lo tenían ya destinado, dieron esos 1.000 pesos, ya no iban, está claro que eso ya no era para los gastos de la sociedad, según este acuerdo, el de febrero, sino para gastarlos, ¿ya? Para gastarlos en el arreglo de la plaza frente al edificio del Correos y Telégrafos. Lo mismo, el asunto del nombramiento del secretario. Cuando a nosotros nos empezaron a demandar, nosotros le solicitamos al archivo de la Tesorería Municipal, primero que nos mostraran el acto administrativo por el cual se nombraba secretario de la Sociedad de Mejoras Públicas y quiénes fueron, y que nos dieran la certificación de las erogaciones que había hecho el municipio para pagar personal en la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Tenemos el escrito, quien quiera puede venir a la Sociedad de Mejoras Públicas. Aquí le presentamos lo que nos contestó el archivo de la Tesorería y el archivo del municipio, diciéndonos que no existía el nombramiento del secretario de la Sociedad de Mejoras Públicas y que nunca se le pagó pues salario a ningún miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas por cuenta del municipio. Eso es contundente y resulta que eso hace más de 8 años que nos dieron esa certificación. Entonces,
con eso la discusión queda saldada, ¿no? En el presupuesto del 1938, el acuerdo, cuando se planeó el presupuesto para 1938, el acuerdo número 26 de 1937, se consigna el rublo correspondiente al sueldo del secretario de la Sociedad de Mejoras Públicas, capítulo 16, numeral 69. Dice, para pagar el sueldo del secretario de las Mejoras Públicas a 60 pesos mensuales, dando cumplimiento al acuerdo primero de 1930, 720. O sea, si se dan cuenta, se planificó todo eso, pero, según la respuesta que nos dio el archivo municipal, esos gastos fueron presupuestados, pero nunca se hizo la derogación. Así que la derogación así que todo lo que digan es falso, ¿no? Otra de las cuestiones que aseveran los demandadores es que Francisco Puyana Menéndez, que fue elegido en 1938 como primer presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, ellos dicen que la sociedad creada por el Consejo de Bucaramanga. Aseveración que es temeraria y falsa, ya que la documentación existente descarta que la sociedad creada por el Acuerdo de febrero de 1937 tan siquiera tuviera una junta preparatoria, menos una junta directiva, y como resultado de eso imposible que tuviera un presidente. En cambio, la documentación existente sobre la Sociedad de Mejoras Públicas que nosotros representamos actualmente, conformada en el Club del Comercio, tuvo todo lo que ninguna otra sociedad tuvo. Y a Francisco Puyana Menéndez como presidente, es cierto que ellos tramitaron todas las cuestiones para recibir la personería jurídica de 1938. Los demandantes presentaron un argumento diciendo que durante los años 1938 y 39, los miembros y o presidentes de la Sociedad de Mejoras Públicas creada por el Acuerdo número 1 insisten en lo mismo, asisten a las sesiones de la Corporación Municipal como se comprueba en las siguientes actas, y entonces colocan que el acta número 21 del 25 de enero de 1938 asistió Julio Ospina Gaviria, representando el Consejo de Sociedad de la Estatal. En el acta del número 22 del 26 de enero, que de nuevo asiste Julio Ospina Gaviria en representación de la sociedad. En el acta 27 de 8 de febrero asiste el señor Julio Ospina. En el acta 43 de mayo de 1900, el presidente de la Sociedad de Mejoras, Francisco Puyana, asistió. En el acta 51 en julio de 38 asiste Carlos Julio Ardila, delegado de la sociedad. En el acta número 9 de noviembre de 1939 asiste el presidente de la sociedad, Francisco Puyana Menéndez. Es interesante que esto es cierto. Ellos dicen que eso es comprobación de que la sociedad creada por el Consejo Municipal fue representada por estos señores porque el Consejo les dio voz y voto en el Consejo. Lo que pasa es que, como les digo, al no saber la historia de las cosas, entonces estos señores empiezan a asegurar cosas que la gente puede creerles, pero cuando se sabe cómo es que es la verdad de las cosas, entonces ellos simplemente insisten estos demandantes en presentar unos hechos acomodados a sus intenciones de engañar. Porque todas las sociedades de mejoras que se intentaron crear desde 1931 tuvieron esa invitación del Consejo a participar con voz, pero sin voto. Y aquí lo presentan como algo hecho para una sociedad de mejoras públicas en especial, o sea, que ellos dicen que la que creó el Consejo. El alcalde en funciones en 1937, que participó en el Club del Comercio para crear la Sociedad de Mejoras Públicas privada, ofreció esas mismas condiciones a los miembros de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga del Club del Comercio. Eso no era nada. Y el hecho relevante a tener en cuenta de estas documentación que adjuntan los demandadores es que esos señores que aparecen ahí, que asistieron a la sociedad, las sesiones del Consejo de Bucaramanga, representando a la Sociedad de Mejoras Públicas, aparecen en el listado de los socios fundadores de la Sociedad de Mejoras Públicas del Club del Comercio. Más claro, perdonen, o canto un gallo.
Insisto, la sociedad creada por el Acuerdo Municipal de febrero de 1937 nunca tuvo siquiera un listado de miembros. En la revista Cultura Cívica, que es número 1, que se publicó en 1939, está el listado completo de todos los socios fundadores y ahí aparecen las personas que estos señores nombran que asistieron. Y no solamente en ese año, sino en años consecutivos asistieron al Consejo con voz y en voto en representación de la Sociedad de Mejoras Públicas ante el Consejo. Entonces, los demandadores insisten en que es que la entidad pública en diciembre del 37 envió una carta al gobernador y que la entidad existía antes de la personería jurídica. Pues muy cierto, porque volvemos a decirles, la sociedad se conformó el 11 de junio de 1937 en el Club del Comercio. Y la presidía Francisco Puyana Méndez y como entidad privada, en cabeza de su presidente, inició todos los trámites para conseguir la personería jurídica y asistían al consejo. Y este mismo caballero, Puyana Menéndez, después aparece presidiendo el Consejo Municipal, siendo ya expresidente de la Sociedad de Mejoras Públicas. Y por eso, en algunos documentos, estos señores lo han presentado como que él era... actuaba dentro del consejo y como parte del consejo entonces era presidente y esas cosas, que esto no es cierto. Fue cuando ya eres presidente, él después fue presidente del consejo municipal. Entonces, esas actas que ellos presentan como prueba, en realidad lo que prueban es lo contrario. ¿Ya? Ellos dicen en la última demanda, ya cuando se han dado cuenta que los argumentos no les alcanzan, entonces presentaron esta última demanda en el 2022 diciendo que Francisco Puyana Menéndez era presidente de las dos juntas, la del Club del Comercio y de la creada por el Acuerdo Municipal. Se sobreentiende que eso no es cierto, que la personería jurídica se le reconoció a una sociedad privada y eso está más que claro en la documentación que se ha presentado. Entonces, eso... así se quiera torcérsele el cuello a la realidad, el solo hecho de que se le concediera personería jurídica a la Sociedad de Mejoras Públicas explica que no era, como insisten los demandadores, una sociedad de mejoras oficial, sino fue una privada. Desde su conformación siempre fue privada, así nació en el Club del Comercio y eso todo el mundo lo puede corroborar y está en los documentos de la época. Entonces, decir que la Sociedad de Mejoras Públicas creada por el Acuerdo Municipal y la Sociedad de Mejoras Públicas a la que se le aprobó la resolución de personería jurídica son la misma entidad y que la preside un mismo presidente, eso es ya creatividad de las personas que están demandando, eso documentalmente no tiene ninguna prueba. Entonces, eso solamente muestra la temeridad y la falsedad con que vienen haciendo estas afirmaciones, que según el artículo 79 del Código de Procedimiento, se presume que ha existido temeridad, mala fe en los casos en cuando se sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. En el sexto punto se dice que no son, que hay temeridad cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas. Tenemos hasta ahora, de lo que hemos hablado, todas las acciones populares interpuestas por este grupo de personas se enmarcan dentro de este artículo y los parágrafos que yo acabé de leer, el 1 y el 6. Entonces, hay temeridad, hay falsedad y están actuando de mala fe en las demandas, porque presentan cosas que ellos saben que son mentiras. Entonces, en el radicado 2022 00084 de la
contestación de la acción popular del Consejo de Bucaramanga, la oficina jurídica dice Juzgado Cuarto Grado Administrativo de Bucaramanga, página 4, de la 11 a la 1.11, se lee: contrario censo, la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga se constituyó posteriormente mediante resolución número 244 de 1938 como una entidad privada sin ánimo de lucro, y que además se hizo el reconocimiento de personalidad jurídica y no como entidad oficial. ¿Ya? Esto lo dice en la contestación a una de las tantas demandas la oficina jurídica de el Consejo de Bucaramanga. Entonces, si vemos bien, tanto la oficina jurídica de la alcaldía como la oficina jurídica del Consejo han dado sendos estudios donde demuestran que la Sociedad de Mejoras Públicas que viene funcionando desde 1937, desde el Club del Comercio, no tiene nada que ver con el artículo primero del Acuerdo Municipal de febrero de 1937 del Consejo Municipal de Bucaramanga. Pero estas personas demandadas, presionadas tal vez por los corruptos que quieren apoderarse de un terreno que nunca les perteneció al municipio ni a la alcaldía, son terrenos privados, insisten en presentar demandas con esa temeridad y con esa tergiversación de las situaciones. Entonces, esa es la situación que tenemos en este caso. Más adelante les voy a comentar sobre otros puntos, porque hay muchas cosas en estas demandas, hay mucho, pero yo creo que en otra charla les comento lo que falta de toda esa argumentación falsa y toda esa tergiversación de las cosas para que estos señores lleguen a tener lo que han hecho con nosotros durante todas estas demandas. Espero en la siguiente terminarles de contar todos estos aspectos sobre toda la temeridad y la mala fe con que se viene actuando en este tipo de demandas contra la Sociedad de Mejoras Públicas. Gracias por su atención. Les agradezco que se suscriban al servicio cívico de información de la Sociedad de Mejoras Públicas, que los compartan los videos con sus conocidos, porque yo creo que estas cosas, estas verdades las debe conocer la ciudad.